Esta fotografía tiene la finalidad nada más de presentarles un corte de la retina con sus 10 capas, microscópico, y un esquema de la misma. El vítreo este es el humor vítreo, y estos son los fotorreceptores. Estos son los fotorreceptores que están en la parte más externa de la retina. Igual es acá está el vítreo, esta es capa de conexiones entre el cableado, entre los cilindroejes y relevos de neuronas bipolares, ganglionares, etcétera. Y estos son los fotorreceptores. Este sector de la retina lo irriga la arteriola central de la retina. Pero los campeones de la visión, conos y bastones, son irrigados por la coroides. Y este es una fotografía de un fondo razonablemente normal. Desgraciadamente, los planes de estudio actuales difícilmente permiten que un estudiante o un médico en formación se pueda asomar a muchos fondos de ojo. Y entonces es muy difícil que uno tenga la certeza de qué es lo que está viendo, y eso lo entendemos perfectamente bien. Para empezar, si tienen el mismo oftalmoscopio de cuando eran estudiantes, híjole, a lo mejor no es el ideal, pero es el que tienen. Hay que tratar de estar viendo fondos de ojo. Pero verlo con mucho mayor facilidad con un oftalmoscopio directo como el que tienen, cuando no hay mucha experiencia, es mucho mejor con midriasis pupilar. De otra manera se vuelve muy difícil. Ve uno pasar ahí el disco de vez en cuando, ¡ay, ahí va! ¿No? ¡Ay, ahí estaba! Es mucho más sencillo cuando hay midriasis, pero ¿cómo provocarle midriasis a un porcentaje alto de la población que ustedes vean, institucional o no? Pero no hay otra manera más que hacerlo y hacerlo, se dice fácil. Cuando empezaron a hablarme en obstetricia del aborramiento y dilatación del cérvix, pues suena padre. A ver, doctor, hágale tacto. ¿Qué sintió? Calientito y resbaloso. Porque la verdad de las cosas es que eso no se adquiere más que… Simplemente, yo sé, ustedes probablemente ya no son de la época del estetoscopio de Pinart, pero nosotros sí. Y ponlo y búscale aquí, y aquí está el hombro, y ¿qué oyes? Nada. Absolutamente nada. Y ya luego, no, a ver, tranquilo, espérame, sí, como un relojito, ¿Haste o de cuál? Y ya, finalmente adquiere uno la facilidad. No es sencillo, pero por otro lado, si uno quiere aprender a ver fondos de ojo, no hay otro remedio. El caso es que, en relación a la retinopatía hipertensiva, ustedes van a ver que hay muchas clasificaciones. Está la de Keith Wagener-Barker, ni la copie, ni mucho menos, igual ahora ya toman fotos de las fotos, y me parece muy bien, pero no tiene ningún sentido que se la aprendan de memoria. Y déjenme decirles que en México tuvimos un oftalmólogo, algunos de los auditorios que tienen como muro atrás el mural de Pence, se llama Magín Pucholanes. Don Magín fue un médico de origen español que hizo magnífico papel en México por décadas. Y él fue jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital General de México por años. Hizo la clasificación que actualmente se utiliza más en México, no es la única, ni tampoco es perfecta.
Pero es la que les voy a mencionar, insisto también, igual que con la diabética, sin pretender que se la sepan con toda precisión, porque no tiene ningún sentido. En términos generales, él dijo, la retinopatía hipertensiva la podemos dividir en angiopatía, es decir, vasos sanguíneos, y retina propiamente dicha. Y de estas dos, habrá tono aumentado de los vasos sanguíneos, espasticidad en los vasos sanguíneos y esclerosis de los vasos sanguíneos, progresivamente empeorando. Y cuando llegamos al extremo de neuroretinopatía, ya no es angiotónica. Cuando uno encuentra un paciente, déjenme decirles de una vez, con una retinopatía hipertensiva angiotónica, todavía solo en angiotonía, es reversible. En la medida que avanza, va siendo menos reversible y en angioesclerosis ya no es prácticamente posible regresar a la normalidad. Voy a ir diciendo cosas que ustedes ya han oído algunas veces, por no decir que muchas, en relación a la retinopatía hipertensiva. Pero los vasos sanguíneos, las arteriolas, se van haciendo cada vez más delgaditas. La banda refleja que se le ve a las arteriolas, al revés, va siendo cada vez más ancha. Y entonces, cuando original o normalmente en una arteriola se puede uno seguir el trayecto y el área que refleja nuestra luz es muy angostita en ese calibre de vaso, la proporción va cambiando. Se van volviendo vasos muy delgados y la banda va siendo cada vez más ancha al grado de que terminan siendo hilos de cobre e hilos de plata, porque todo el espesor del vaso ahora tiene tal tono que refleja la luz en todo su espesor, no sé si en todo lo ancho de ese calibre. Y como hay una unión entre arteria y vena en los sitios de cruce, la arteriola acaba presionando a la vena y van apareciendo hemorragias y exudados. Tan, tan. Bueno, cuando todavía es angiotonía, tenemos un estrechamiento uniforme de las arteriolas. Esto implica que hay una hipertensión arterial antigua, pero muy poco activa. Habitualmente, la relación arteria-vena es que la relación es de 2 a 4, 2, 3 empieza a ser anormal, como aquí lo normal es 2, 3, quiero decir, y la arteria-vena empieza a cambiar la proporción y se empieza a hacer cada vez más 2, 4, así empieza a hacerse cada vez más angostita la arteria y más gruesa la vena. En el angioespasmo es lo que sigue. Ya hay constricciones localizadas de las arteriolas, que implica que la hipertensión es activa, pero poco antigua. Y esto termina evolucionando a la angioesclerosis. Y les decía yo, este es el calibre del vaso y todo lo que vemos es la banda refleja que nos está regresando la luz de nuestro oftalmoscopio. Estos son los hilos de plata antes que llegaran los hilos de plata, hilos de cobre e hilos de plata también. Cuando no nomás son los vasos los que se alteran, sino también la retina, entonces sobre lo que ya vimos en los vasos y describimos, se agregan hemorragias en la retina y hay cambios vasculares de edema, que son los exudados en el espesor de la retina. Hemorragias, y vean qué venotototota, y las arteriolas pues ahí están, pero no los vemos con todo detalle porque ya están muy, muy delgaditas. Y el grado máximo
es la neuroretinopatía hipertensiva, cuando el nervio óptico llega a afectarse por la retinopatía hipertensiva. Hay verdadera inflamación del disco o de la papila, y la mácula, esto se llama estrella macular, la mácula también se edematiza y se muestra de esa manera. Quienes pueden hacer esto son esas pacientes que hacen más rápidamente grandes crisis de hipertensión, que son aquellas pacientes que tienen enfermedad del final del embarazo, toxemia, sóplenme, preeclampsia y eclampsia. Muchas gracias. Si les digo a ustedes no, pero yo sí me acuerdo cuando hablaba de corrido. Estas pacientes con gran daño, grandes cifras muy altas de hipertensión y que estaban bien hace 3, 4 semanas, 2 semanas, es muy frecuente verlas en estas condiciones. Y así como se ven sus arteriolas en el ojo, se pueden ver en los órganos en general. Lo que sucede es que en estos padecimientos, uno, sobre todo en la hipertensiva, uno se asoma a ver en el ojo cómo puede suponer que hay daño en algunos otros órganos. Más extenso todavía la neuroretinopatía. Aquí se supone que está el disco o la papila, y vean cómo se extendió el edema hasta acá en la mácula. Grado extremo de retinopatía hipertensiva. Básicamente. Bueno, ahora sí, les queda muy poquito tiempo para hacer preguntas, pero